Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Joy, la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. El día de ayer, la directora de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Distrito de Buenaventura, la doctora María Efigenia Salazar, con todo su equipo de trabajo, realizó una rueda de prensa para darle a conocer a todos los habitantes de Buenaventura el proceso de cómo avanza para mejorar el servicio de agua potable en toda la ciudad. Cómo encontró la SAC, cómo se avanza en los trabajos, qué se viene realizando y qué no. Hay proyección para tener agua durante estos 3 o 4 años que ya faltan de esta administración, 15 o 20 o por qué no 24 horas de agua. Se están haciendo los contratos, están los recursos, sí o no. Todo esto nos explica en su rueda de prensa, la cual vamos a pasar aquí completamente para que ustedes, nuestros incontables televidentes, tengan una idea clara de lo que se viene realizando desde la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado en cabeza de la doctora María Efigenia Salazar, gracias a la confianza que le dio la señora alcaldesa del Distrito de Buenaventura, la doctora Ligia del Carmen Córdoba. Aquí las declaraciones de la directora de la SAC, repito, la doctora María Efigenia Salazar, y luego todo lo que dice sus técnicos acerca de lo que va a pasar con el agua aquí en el Distrito de Buenaventura. Aquí está todo en TV Yo y la comunidad. Bueno, como lo hemos venido repitiendo desde la alcaldía distrital y desde la SAT, los recursos que van a optimizar nuestro sistema de acueducto están en un crédito BID, en el fondo Todos Somos Pacífico, y lo que se ha venido haciendo por instrucciones de nuestra alcaldesa, Ligia del Carmen Córdoba, es hacer mesas de trabajo interinstitucionales entre todos los actores que tienen que ver con el tema del agua, como son el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Igualdad, el Fondo Todos Somos Pacífico, la SAT, la alcaldía, liderada por el Departamento de Planeación Nacional, por el doctor Alexander López, que fue designado por nuestro presidente Gustavo Petro para solucionar la problemática del agua, no solo de Buenaventura, sino de Quibdó, Tumaco y La Guajira. ¿Qué se va a invertir y para cuándo se tiene previsto que ya se pueda empezar a trabajar esta inversión? Bueno, hay unas inversiones y unas obras que ya se encuentran apalancadas en el Fondo Todos Somos Pacífico. Lo que buscamos en esta mesa es poder consolidar toda la información de todos los proyectos que tienen todas estas entidades y los recursos para así determinar cuáles son los recursos que hacen falta para poder ejecutar todas las obras. ¿Qué es lo que se busca también? Eliminar este cuello de botella que no ha permitido que todas estas obras se hagan con la celeridad que requieren los municipios que hoy se encuentran afectados por la deficiente prestación del servicio. Es decir, que no se demore del 2017 que iniciamos al 2024, solamente tenemos una obra que son los tanques de Loma Alta, que no están trabajando al 100%, y la conducción de 27 que no se ha terminado de concluir. Lo que se busca es acelerar la ejecución, porque de acuerdo al cronograma del fondo tendríamos todas las obras al 2040, es decir, todavía más de 15 años nos tocaría que esperar para poder tener la solución a la problemática. ¿Por qué no trabajan los tanques de Loma Alta al 100%? Es decir, no trabajan al 100%, ¿por qué? Porque fueron diseñados para ser llenados de la tubería 27 que hoy no está concluida. Gracias al ingenio de nuestros operativos, hoy se están llenando, pero pues no a su máxima capacidad con la tubería de 16 y 20. ¿Cuánto se encontró para la 27? ¿Cuánto se encontró para la 27? Pues esa fue una de las grandes inquietudes que llevamos, porque estamos participando de las mesas de concertación, como lo hemos mencionado,
y lo que nos argumentó el fondo es que iban a acelerar el proceso, pero entonces tenemos que esperar la próxima reunión, que es este miércoles, es decir, todos los miércoles nos vamos a reunir de manera acelerada para poder dar una solución lo más pronto posible a la comunidad. Una de las razones que la empresa siempre expone para no prestar el servicio de manera óptima son las conexiones fraudulentas, todo lo que se pierde. Pero ¿qué está haciendo la empresa para que se pueda legalmente evitar que esto siga ocurriendo? Bueno, con el equipo de trabajo social y con el equipo comercial hemos venido haciendo barridos en los barrios donde hemos detectado estas situaciones, pero como tú entenderás, Melcer, Buenaventura hay unos sitios que no podemos ingresar por el orden público. Venimos haciendo también un trabajo con el obispo para poder ingresar a estos sectores donde a pesar de que tienen cartera, no nos dejan ingresar a suspender. Entonces hemos venido implementando estrategias para poder disminuir las pérdidas que nos están ocasionando estas personas, pero también, Melcer, hacemos un llamado a la comunidad. Hacemos un llamado a la comunidad porque cuando estas personas interfieren o dañan el sistema de acueducto, nos hacen un daño a todos, no solamente a la empresa, porque todos necesitamos del agua. Entonces, al hacer este tipo de prácticas, el no denunciarlo, el no decir, vea, por favor, no dañe la tubería, no haga esas prácticas que nos va a perjudicar, el ser sujetos pasivos de estas situaciones también nos vuelve cómplices, Melcer. Gerente, pero hay una situación que además de la dificultad para la prestación del servicio es que se está atentando contra la estabilidad de la comunidad, como lo ocurrió en la Carmelita. E incluso se ha seguido teniendo dificultades, hay casas que están en riesgo y todo esto es producto de la fuga de agua. Sí, pero lo que hay que mirar es precisamente esas fugas de agua que la ocasionan, ¿sí? Y no medimos el riesgo que puede ocurrir cuando queremos intervenir de manera fraudulenta en una tubería, y lo que pudimos detectar es que estas intervenciones fraudulentas fueron lo que ocasionaron el daño en la tubería y por ende el desastre que se presentó en el barrio Nueva Buenaventura. De los diferentes recursos que hay en el gobierno nacional, todavía están en el Ministerio de la Igualdad, tenemos cifras y si hay una proyección de estudio de diseño y cuándo estarían listos, y el impacto de esas obras. Bueno, los estudios y diseños, la mayoría ya están realizados por el Fondo Todos Somos Pacífico. Hay unos recursos que están apalancados para unas determinadas obras, pero por eso, les repito, se están haciendo las mesas de trabajo para mirar esos recursos que hacen falta, cómo se van a financiar y quién se haría responsable de esos recursos. Pero tenemos monto de esos recursos porque de pronto todos somos pacíficos, había una cifra importante, ¿no? Sí, en el Fondo Todos Somos Pacífico inicialmente eran 80 millones de dólares que estaban destinados para eso, pero entonces lo que ocurre también es que al no ejecutarse la obra en el tiempo estipulado, entonces esos estudios y diseños van quedando desactualizados y toca que ajustarlos. Entonces eso hace que hoy estemos evaluando realmente cuál es el monto que se necesita para poder ejecutar todas las obras y poder contar con el servicio las 24 horas. ¿El padrinazgo de Alexander López está sirviendo? Pues consideramos desde las áreas de la alcaldía que, como dice nuestra alcaldesa, juntos es posible, y creemos que el trabajo en equipo da mejores resultados. Es decir, si cada uno por su lado hace esfuerzos pero no unimos fuerzas, pienso que los resultados no van a ser los mejores, y esperemos que por el bien de Buenaventura estas mesas sean la solución a la problemática que hoy tenemos. Que hacía pues el control permanente que las operaciones de Biopacífico dieran el resultado que se necesitaba. Y pues tras no cumplir quizás con las expectativas de la operación, entonces la SAM se convierte pues en operador para administrar propiamente el sistema de acueducto a partir de enero del 2022. Entonces lo que tenemos es ese panorama, ¿sí? Un sistema, una infraestructura de 53 años de edad con muy pocas intervenciones ¿cómo se dice? De optimización, ¿cierto?
Entonces, para el periodo 2014, el gobierno nacional apoya a Buenaventura y hace una inversión para optimizar las plantas de tratamiento de Escalete y Venecia. Se genera el contrato de rehabilitación de la conducción de 27 pulgadas y la construcción del segundo tanque de Venecia. Entonces, digamos que con estas obras pues se pretendía ir dando esos pasos de mejora para que la ciudad fuera saliendo de ese letargo en la infraestructura y pudiera ir teniendo elementos de infraestructura un poco más modernos que pudieran garantizar una mejor prestación de servicio. Entonces, aquí hay un ejemplo claro. Escalete. Este es el módulo viejo que tiene los 53 años. Esta es la optimización realizada por el gobierno. Pero resulta que esa optimización, en la cual se pretendía tener una capacidad de tratamiento de hasta 700 unidades de turbiedad, queda realizada con unas falencias que hoy no nos permiten ni siquiera llegar a ese tope para poder seguir prestando el servicio sin ninguna afectación. Hoy por hoy, entre 100 y 200 unidades de turbiedad, nos toca empezar a hacer reducciones significativas del caudal, alrededor del 70%, y eso claramente impacta el servicio para toda la ciudad, o por lo menos, perdón, para los sectores que son abastecidos desde la planta de Escalete, que son dos zonas grandes de la ciudad, la comuna 12 y el lado sur, y el lado norte de la comuna 10. Disculpen, ¿a partir de cuántas unidades de turbiedad o de turbidez se empieza a regular Después de la optimización, la expectativa era poder seguir trabajando hasta 700 unidades, sin afectación. No obstante, en cualquier planta de tratamiento del país, el tener unas unidades de turbiedad de esos niveles implica reducir el total para poder hacer el tratamiento efectivo, ¿cierto? Nosotros estamos llegando a 100, entre 150 y 200 unidades para suspender. No estamos llegando ni siquiera a 300, con 100 o 200 unidades. Y por debajo de eso, la reducción del caudal, o sea, si tenemos 50 unidades de turbiedad, 80, 70, la reducción del caudal para la ciudad también es significativa. Entonces, el porcentaje de agua que producimos y que enviamos también es muy inferior al que necesitaríamos para una óptima prestación de servicio. ¿Quedamos al final para la pregunta? Sí, señor. ¿Podemos hacerlo en el Al final. Vayan anotando. Entonces, la crisis que se genera por esta situación del producto, estamos en la temporada de lluvias del fenómeno de la Niña. Digamos que según el informe del IDEAM del septiembre, del 20 de septiembre del 2024, pues informaban que a partir del mes de octubre hasta diciembre íbamos a tener un recrudecimiento, un aumento en la temporada de lluvias, y que muy posiblemente, recordemos que son predicciones, para el siguiente trimestre o el primer trimestre del 2025, pues la temporada iba a continuar, aunque pues de una forma leve, pero iban a seguir habiendo lluvias. Entonces, efectivamente, nosotros empezamos a sentir el tema de lluvias aproximadamente desde el 7 de septiembre, y como lo pueden ver en la tabla, del 7 de septiembre hasta el 18 que hicimos el corte, pues hemos tenido distintos eventos que nos han obligado a hacer suspensiones totales del sistema en alrededor de 4 ocasiones, 2 de ellas continuas, y entendiendo que tenemos un sistema que necesita de aproximadamente 72 horas para recuperarse. Al hacer una suspensión en menos de 24 horas, pues nos desplaza esa afectación y hace que los usuarios que tenían servicio este día y no pudieron tener, tampoco los de este día, ya acumulamos esas dos zonas, esos dos grandes sectores, para volver a darles una afectación del servicio que nos va a llevar alrededor de 3 o 4 turnos de servicio para que la gente pueda volver a tener agua. Pero no alcanzamos a llegar al segundo turno y volvemos a tener suspensión. Entonces, eso va haciendo que la acumulación de zonas afectadas pues se incremente y la capacidad del operador para poder responder a esa situación crítica del servicio se ve reducida. Entonces, dos situaciones, el aumento de turbiedad, es la
recurrente, pero adicional a ello, el tema de las lluvias también ha generado otra alerta muy significativa para el tema de la prestación de servicio, y son los movimientos de tierra sobre los canales de aducción. Estos son los canales que, de donde se capta el agua y llevan el agua hasta la planta para hacer la potabilización, pues empezamos a sentir por lo menos el 13 de octubre un primer deslizamiento, ¿cierto? Voy a adelantarme un poco, una de las obras propuestas para la optimización general de todo el servicio del producto es la estabilización de todo el talud que está paralelo a los canales de aducción, porque hay el riesgo de ese movimiento, un gran movimiento de tierra que haga que, no como esto que solamente fueron 6 metros cúbicos por fortuna, sino que sea un movimiento mucho mayor en masa y que, pues digamos, se lleve los canales de aducción y tengamos ahora sí la crisis total del agua para la ciudad. Ese día presentamos una actividad de aproximadamente 700 unidades, lo cual generó la suspensión inmediata del servicio por alrededor de 7 horas. Entonces, adicional a ello, al tema climático que nos obliga también a tener esa prestación de servicio, pues debido a los 53 años que tiene de edad nuestro sistema y que tiene una infraestructura deteriorada, esos cambios disruptivos en la prestación de servicio y volverla a poner en funcionamiento, pues generan unos efectos sobre la tubería que hacen que se desgaste y empiezan a presentarse en muchas ocasiones daños en la tubería ocasionados, como digo, por el mismo efecto de la puesta nuevamente en funcionamiento, o en otras circunstancias por intervenciones de terceros, ¿cierto? Que pues de manera inescrupulosa acceden a la tubería para conectarse o para pues, hacer un uso indebido, inapropiado del agua, y pues que finalmente con el tiempo esas conexiones pues, terminan en algunos desgastes que se presentan daños sobre las grandes conducciones del sistema. Entonces, un ejemplo de eso es el daño que tuvimos este fin de semana en la Carmelita. Entonces, miren, en todo el tramo entre el anillo vial de la Carmelita hasta llegar al tanque de Gamboa, este es el panorama de la conducción. Intervenciones fraudulentas en alrededor de 300, son más o menos 300 metros de conducción, y que pues finalmente generan ese desgaste que cuando veníamos de una suspensión de servicio, al reactivar, la tubería se fatiga, inmediatamente se rompe y generó la afectación. Sí. Usted dice que se fatiga y se rompe, ese punto rojo, ¿qué significa? Que se Esto ya se pasó, ya la tubería reparada. Cuando se fatiga ella misma se revienta. Se fisura, sí. Y eso que uno ve acá en el costado derecho, gente que se ha conectado. Que se apaga. Todo lo que es manguera se conectan antitécnicamente. Tenemos esto, se generó un daño de una pérdida de aproximadamente unos 100 litros por segundo, y pues finalmente hicimos lo pertinente durante el fin de semana para lograr la reparación, digamos, oportuna y mitigar la afectación o el riesgo que tenían las viviendas en la zona baja del sector de la Carmelita. Entonces, no solo eso, parte de la crisis también es provocada por este tipo de pérdidas que son las comerciales. Esto es un sector en el barrio de Bellavista, donde recientemente hubo un bloqueo porque no había servicio. Nosotros vamos al sector, hacemos todo lo pertinente, le garantizamos el nuevo servicio a la zona, pero nos encontramos que en el primer predio, entrando a la calle, la señora tiene alrededor de 6 acometidas, ninguna con medidor. No está registrada en el sistema. Entonces, esa era la primera casa, y es una calle de unos 400 metros. Entonces, de ahí en adelante, todas esas, digamos, pérdidas comerciales también son causales de la crisis que hoy tenemos por el tema del servicio. O daño reiterativo. Se
sector de Doña Ceci, yo creo que ya todos estamos contextualizados de qué pasa aquí. Entonces tuvimos un primer daño, un primer evento de piscina en enero, que se reparó en febrero del 2023, luego en diciembre ya fue cuando intervinimos con toda la maquinaria, hicimos la reparación. Luego en febrero del 2024, haciendo inspecciones rutinarias sobre la infraestructura del sistema, nos encontramos que la batería, volvimos a generar la reparación y esta vez, aprovechando que estábamos haciendo la reparación en Gamboa, pues fuimos a hacer inspección sobre la conducción y nos encontramos que efectivamente de nuevo está rotada. Entonces, este tipo de impacto sobre la conducción, que además también impacta la finanza de la empresa, porque no son nada económicas las reparaciones sobre estas tuberías, pues hace que hoy estemos en una situación como la que tenemos. Entonces, como medida de contingencia, ¿cómo nos hemos preparado? Una frase que hemos estado usando y que me agrada mucho, que es con el ingenio de nuestro equipo técnico. Hemos logrado que en los momentos de suspensión para toda la ciudad llegamos hasta la fuente, que es la planta de Venecia, para poder abastecer a los carrotanques del agua que, digamos, queda redundante en la zona, para poder traerlo a la ciudad y mitigar esa afectación del servicio. Entonces, en este tiempo, solo en el mes de octubre, hasta el 18 de octubre, hemos atendido cerca de 2.600 personas, o usuarios, porque personas son mucho más, 2.600 personas con alrededor de 60 viajes, y hemos entregado alrededor de 150.000 viajes del vital líquido, con 3 de los vehículos nuestros puestos en funcionamiento. Adicionalmente, pues atendemos a todos los centros asistenciales y no obstante también hemos, en medio de esta situación, pues que la temporada de lluvias continúa, ya tenemos la contratación de 2 vehículos en alquiler para seguir atendiendo y mitigando el impacto que están generando estas repetidas suspensiones sobre el sistema. Entonces, pues ya son imágenes de la atención a las distintas zonas. ¿Sí? Los dos en su momento, puedes preguntar lo que me va a contar estuvo investigado. Entonces, otra de las medidas de contingencia que, digamos, por fortuna, antes de que arrancáramos o que se iniciara esta temporada de lluvias, ya venía la implementación del nuevo esquema de servicio que nos permitía el día viernes poder hacer recuperación de sitios críticos, que digamos que hay ciertas voces detractoras en la ciudad, pero para nosotros desde la operación estamos convencidos que esta estrategia nos ha permitido garantizar que esas erupciones del servicio que se han vuelto tan seguidas y que harían que tuviéramos que esperar muchísimo tiempo para recuperar zonas, en estos 18 días nos han garantizado o nos han permitido garantizar que por lo menos 40 sectores que han estado afectados pues puedan contar con el sitio al menos ese día en buenas condiciones. Estamos haciendo los viernes rangos de 3 horas por sectores afectados, solo para esas zonas donde se garantizan unas presiones. El último dato que envié, creo que el grupo fue de un aumento del 250 en la condición de presión, o sea, el 250% por encima de lo normal para abastecer. Creo que eso fue la semana pasada, pues para Bellavista y otros sectores aledaños que habían venido pues, presentando muchas quejas de servicio. Entonces, esa estrategia de los viernes nos está dando esa garantía o ese apoyo en ese momento para que la gente que ha venido estando desabastecida por el servicio no tenga que esperar más de 8 o 15 días, sino que dentro de la misma semana le podamos hacer la atención si hemos venido teniendo suspensiones del sistema. Entonces ya en este momento le doy la palabra a la secretaria que nos va a explicar cuál es el plan o cuáles son las soluciones que necesita el sistema para no seguir haciendo medidas de contingencia, sino la solución de la vida. Bueno, desde el año 2014, precisamente un 28 de octubre, inició
inició la formulación del plan maestro. Dentro de este plan maestro había unas obras priorizadas para tener 24 horas de servicio. De estas obras priorizadas se tuvieron que, por decirlo algo, no hacer o dejar de ejecutar varias porque no se consiguieron varios permisos. Entre ellos tenemos la fuente alterna, que es un proyecto que no se hizo, la línea de conducción de 30, que tampoco se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque socialmente impactaba a toda la comunidad de San Cipriano. Entonces, esa es otra obra que no se hizo. Y el tanque de Venecia, porque realizar ese tanque originaba unos movimientos de tierra que eran demasiado costosos. Costaban más los movimientos de tierra que la misma obra. Esto fue en un inicio. Seguimos. Ya eliminadas esas obras, se hace una nueva contratación y quedan estas 10 obras a ejecutarse. Pero estas 10 obras a ejecutarse, solamente a la fecha tenemos una sola obra, que es los tanques de Loma Alta, que eran de la anterior figura. Sí, de esta. ¿Dónde está? Al costado de acá. Tanque de Loma Alta, y tenemos la optimización de la Boca Toma, que en este momento está en ejecución y que se aspira concluya en el año 2025. Bueno, si todo sale bien, más o menos a marzo del 2025. ¿Seguimos? Entonces, dentro de estas 10 obras priorizadas, hay que mirar cuáles van a ejecutarse o cuáles tienen en este momento los recursos asegurados. Todos conocemos que hicimos un paro cívico en el 2017, que fueron unos recursos que se consiguieron y que están en un crédito BID, y que esos créditos van a apalancar unas de estas obras, pero no todas las obras están cubiertas para poder ejecutarse. Miramos entonces aquí que ese crédito BID, la ejecución de las obras prioritarias tiene unos recursos de 194.159 millones de pesos, pero que hacen falta para poder ejecutarse todas y tener agua 24 horas, 138.259 millones de pesos. Hay una obra que está haciendo la ANI, que esa es independiente, entonces esa no es tenida en cuenta porque la ANI, pues con los recursos la ejecuta. Bueno, este es el esquema que presenta el fondo Todos Somos Pacífico, que como todos sabemos, ahora está adherido al Ministerio de la Igualdad y que tiene una proyección más o menos de 15 años para terminar de ejecutar las obras. Esto es lo que el fondo ha venido haciendo hasta la fecha. Solamente los tanques de Loma Alta y la optimización de la Boca Toma. Entonces, es el cuello de botella que en este momento todos tenemos y que decimos, bueno, si los recursos están, ¿por qué no se ejecutan rápidamente para que podamos solucionar la problemática? Porque ni el gobierno distrital ni los operadores que es la SAP cuentan con los recursos para estas inversiones macro. ¿Seguimos? ¿Qué venimos haciendo desde la llegada a la SAP? Nos hemos encaminado en 4 ejes fundamentales: estabilidad y confianza en la prestación del servicio de acueducto, fortalecimiento corporativo y de la imagen empresarial, disminución del índice de agua no contabilizada y sostenibilidad financiera. En cuanto al primer eje de estabilidad y confianza en la prestación del servicio de acueducto, lo que notamos cuando llegamos es que debido precisamente a afectaciones como esta, había muchos cierres de vía e inconformidad de los suscriptores. Entonces lo que entramos a hacer fue un mantenimiento preventivo de toda la infraestructura y atacar masivamente las pérdidas, es decir, las fugas que nos reportaban en las conducciones. Con eso, ¿qué logramos? Un restablecimiento de la estabilidad en la producción y suministro de agua potable. Implementamos el nuevo esquema de prestación de servicios que ya les explicó el ingeniero. Cumplimiento de los horarios de servicio, pero valga la pena aclarar, mientras no haya novedades, ¿sí? Mientras no haya altos niveles de turbiedad
estamos cumpliendo con los horarios de servicio, reducción en las interrupciones del servicio gracias a ese mantenimiento preventivo, es decir, hacer el mantenimiento antes que se nos dañe algo, aumento de la presión del agua en áreas clave y mejora de servicio en sectores previamente afectados. Lo que les explicaba el ingeniero, que cuando tenemos afectaciones lo que hacemos es trabajar por bloques y tratar, así ese día no sea de servicio, suministrarle el servicio a ciertos sectores. Bueno, dentro del segundo eje, que es el fortalecimiento corporativo y de la imagen empresarial, ¿qué fue lo que llegamos y qué fue lo que encontramos? Un incumplimiento en el plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque este estaba por debajo del 50%. El plan de mejoramiento es un plan que se hace, como su nombre lo dice, para subsanar hallazgos de la Contraloría. Entonces, del 53% pasamos a un 82.86%, es decir, en este momento estamos cumpliendo. ¿Qué teníamos también? Una calificación de la Superintendencia de Servicios Públicos de riesgo en alto, o sea, era un riesgo alto en el que estaba la empresa. Logramos reducir ese riesgo y estábamos en un 10.96 y subimos a un 51.67 a riesgo medio. El tercer eje es la disminución del índice de agua no contabilizada. Para todos no es un secreto, el ingeniero tal vez no lo precisó. Del 100% del agua que producimos, el 92% se pierde. Por todo lo que ya les explicó, de las conducciones, usuarios no matriculados, o sea, ilegales, fraudes. Entonces, tenemos solamente el 8% de agua para distribuir. O sea, cada vez es más alto. Acuavalle tenía el 75%, Hidropacífico lo dejó al 84% y hoy estamos en un 92%. Fugas en conducciones y redes de distribución, como ya lo dijo el ingeniero, y pérdidas comerciales que obedecen a esos usuarios que aún estando legalizados hacen un bypass que hace que no registren toda la cantidad de agua que consumen. Es decir, tienen a veces piscina, entonces hacen una conexión para la piscina para no pagar el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado con esto? Ya tenemos el proceso de contratación, la optimización hidráulica en la fase 1, que tiene dos grandes componentes. Instalación de macromedidores que nos van a permitir identificar y atacar las pérdidas. Es decir, hoy se nos pierde el agua, pero los macros no están para que nos indiquen en qué sectores verdaderamente se nos está perdiendo. Con esto vamos a lograr esto y automatización de válvulas, que nos va a mejorar la distribución y a minimizar las pérdidas. También dentro de las otras estrategias que tenemos está el fortalecimiento de micromedición. Llegamos y empezamos a gestionar a los grandes consumidores que tenían unos consumos demasiado elevados pero que no eran registrados. Entonces llegamos a hacer reposición de medidores a estos grandes consumidores y logramos legalizar 495 usuarios que estaban, por decir algo, informales o que no estaban registrados en nuestra base de datos. Un trabajo conjunto entre la parte comercial y la parte de comunicaciones y sociales. Dentro del cuarto eje, que es la sostenibilidad financiera, que encontramos cuando llegamos: déficit financiero, deudas significativas a proveedores, riesgo permanente de embargos, clima laboral no óptimo, incumplimiento de pagos laborales. ¿Qué hemos venido haciendo? Haciendo una racionalización del gasto, acuerdos de pago con acreedores, no estamos renovando contratos de prestación de servicio cuando estos cumplen el plazo. Hemos hecho un mayor control de insumos y materiales y en este momento nos encontramos ejecutando un contrato de rediseño institucional que nos va a dar la planta óptima, la cual podemos cubrir con la tarifa o con los recursos que estamos percibiendo.
También hicimos una renegociación de precios y contratos con externos, y en ese momento la mayor parte de las labores está siendo ejecutada por nuestro personal de planta. Con esto reducimos toda la parte de contratación. Por ahí en el mes de mayo, creo, si la memoria no me falla, nos embargó Hidropacífico, logramos llegar a acuerdos de pago y ya el levantamiento de embargo se hizo, llegamos a acuerdos, eran más o menos 1.097 millones, pagamos 660 millones y podemos decir que ya tenemos como la tranquilidad y no queda latente la amenaza que cada rato era como que ya Hidropacífico lo va a embargar. Él se ríe, ya Hidropacífico lo va a embargar. Sí. Y hemos logrado que el pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, es decir, estamos al día con vacaciones, salarios, porque estamos convencidos desde la SAP y también por instrucciones de nuestra alcaldesa que trabaja el digno de su salario. Entonces ella ha dado desde la Junta Directiva de la SAP las instrucciones para que se respeten los derechos de los trabajadores, se les trate con respeto y podamos avanzar. Dentro de las inversiones que tenemos para ejecutar este año, tenemos 7.434 millones, de los cuales 3.599 van a ser para proyectos de acueducto y 3.835 para proyectos de alcantarillado. En esto aquí hay que hacer un par y irnos atrás, ¿sí? Esos recursos, la mayoría son de SGP y otros recursos son de la oficina de la Secretaría de Infraestructura, que cuando realiza un programa que se denomina presupuestos participativos, hace unos acuerdos con las comunidades y esos recursos se transfieren a la SAP para que la SAP haga el alcantarillado y ellos puedan pavimentar. ¿Qué es lo que sucede? De esos recursos de SGP, el 80% están ignorados por bonos Carrasquilla, ¿sí? Y eso va hasta el 2028. Y de ese 20% que queda, de ahí se tienen que pagar los subsidios, así que lo que queda para inversión es un mínimo. Bueno, con esa inversión del 2024 logramos o estamos en desarrollo de una obra de optimización del sistema de acueducto en la vereda San Lorenzo del río Naya. Tenemos también una construcción del sistema de tratamiento y suministro de agua potable en diversos sitios ubicados en la vereda Zacarías. Tenemos también optimización hidráulica, que fue la que les expliqué, que es la que contiene el tema de la reposición de macromedidores y la automatización de válvulas, y tenemos la optimización de sistemas de aprovisionamiento de agua en diferentes veredas de la cuenca del río Chicayán. En alcantarillado, por presupuestos participativos y con recursos que fueron transferidos de la Secretaría de Infraestructura, tenemos reposiciones en los barrios Viento Libre, Inmaculada, Doña Ceci, Eucarístico, San Buenaventura, OR9, Gerardo Valencia Cano, Patricio Labre, Urbanización Bahía y el Bosque Municipal. Estos ya están contratados y ya van a iniciar su ejecución. Tenemos también extensión y reposición de red de alcantarillado estos sí son por recursos de SGP, Nueva Colombia, Independencia y El Triunfo. Y tenemos una reposición también que es por el lado de infraestructura vial de alcantarillado en el barrio de Ruiz. También está contemplado el tema de una consultoría para realizar los estudios y diseños del barrio Cabalcón. Doctora, permítame, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cabezas. Sí. Soy periodista de coordino un programa que se llama La Linterna en Voces del Pacífico. Ahora que usted habla de los recursos del Sistema General de Participación, la percepción que tengo yo que los recursos del Sistema General de Participación realmente son muy pocos. Sí. Usted habla del 80% ignorado, del crédito Carraquilla. Pero veo que son muchas obras, entonces, o esos recursos son
y además porque por el sistema general de participación los dos ítems más importantes son educación y salud. Entonces quiero conocer un poquito más de eso. ¿Eso a qué se refiere? A que son recursos, como ya les explicaba, uno de SGP, hay otros recursos de esa Chidral, que es lo de la cuenca Anchicayá, y hay otros recursos, todos no son por SGP, y hay otros recursos de infraestructura vial por presupuestos participativos. O sea, todas estas franjas son presupuestos participativos, no son recursos de SGP. Sí, no quedan muchas horas, pero es la suma desde la alcaldía distrital que hemos venido haciendo con nuestra alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba. Sabemos que juntos es posible, cuando se articulan todas las instituciones se logran mejores resultados. Hemos venido teniendo mesas de trabajo, primero con la Comisión Recaudadora de Agua Potable. ¿Por qué? Porque al aplicar Buenaventura la resolución CRAC 688, ¿qué ocurría? Las tarifas se iban a incrementar entre un 35 y un 40%. Es decir, son fórmulas tarifarias o esquemas para prestaciones de servicio en condiciones normales y no atípicas como la que tiene Buenaventura. Entonces, en este momento estamos sentados con la CRAC validando la metodología y que podamos aplicar tarifas acorde a la prestación del servicio que hoy tiene Buenaventura. También venimos trabajando en reuniones con el Departamento Nacional de Planeación, con el doctor Alexander López, quien fue delegado por el presidente para resolver la temática del agua, tanto en Buenaventura como en Quito, Tumaco y La Guajira. Zonas periféricas que históricamente han sufrido por el tema del agua. Con el doctor Alexander se establecieron, para darle celeridad a este tema, que todas las entidades que tuviéramos que ver con el tema del agua, tanto el Ministerio de la Igualdad como el Ministerio de Vivienda, el Fondo Todos Somos Pacífico, la Alcaldía, los operadores, el PDA, nos reuniéramos semanalmente, lo hemos venido haciendo desde el 15 de octubre, para poder todos revisar qué proyectos tenemos, qué recursos se necesitan y poder avanzar en la financiación de estas obras y poder aportar ese panorama que tenemos de duración de 15 años en las obras. Entonces, esperemos que por el bien de Buenaventura el resultado de estas mesas sean los mejores para poder dar solución. También desde la SAC hemos venido gestionando proyectos. Hicimos en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto de construcción del sistema de acueducto y alcantarillado de Agua Clara, es decir, los estudios y diseños. Logramos tener concepto técnico favorable y ya se va a financiar esta obra con recursos del Ministerio, pero el ejecutor va a ser Vallecaucana de Aguas. También dentro de la declaratoria de emergencia por el fenómeno del Niño, decreto 0129 del 21 de febrero, realizamos los estudios y diseños para la etapa 2 de rehabilitación de la línea de 20 y 16 del acueducto de Buenaventura, es decir, frente a la no ejecución o no funcionamiento por completo de la tubería de 27. Esta es una alternativa que nos va a permitir en el corto plazo solucionar en parte la problemática y también la estabilización del corredor de la línea de 20 y 16 de la Punta de Buenaventura. Estos dos proyectos fueron estudios y diseños realizados conjuntamente entre Vallecaucana de Agua y la SAC. También en ese momento venimos ejecutando la suscripción de un contrato con SACIR que corresponde a los estudios y diseños y el traslado de la tubería de 39 pulgadas. Esto que va a ser para la SAC es una oportunidad de mostrar, de ampliar